Buenas noches. Vamos a iniciar el curso del día de hoy viendo los sistemas condominiales. Dentro de los sistemas condominiales es un alcantarillado alternativo del sistema condominial. ¿No es cierto? El sistema condominial es una unidad más bien barrial, de barrio, delimitados por manzanas, casas, cuadras, vecindarios o calles que cambia de concepción del trazado geométrico de los ramales y redes públicas. La idea central es la formación de condominios. Si ustedes tienen la idea de condominio, por ejemplo, condominio, en un edificio, todos están en condominio. ¿No es cierto? Es decir, son, además de propietarios de su propio departamento, son también propietarios de las áreas comunes. ¿No es cierto? Eso es un condominio. También puede haber un condominio en horizontal, donde, bueno, hay muchas casitas en un barrio cerrado, digamos, ¿no? Tú como arquitecto, ingeniero, tienes una extensión de unos 1.500 metros cuadrados y ahí construyes unas 15 casitas y haces un condominio. Cada quien es dueño de su casita, pero hay áreas públicas y servicios públicos que son condominiales, quiere decir que son propiedades del condominio, no es público, es condominial, ¿no es cierto? Y esa es más o menos la idea de un condominio. Fíjense, entonces, varias casitas pueden estar conectadas a través de un alcantarillado y este alcantarillado ir a la red pública, ¿no es cierto? Y esa es la idea entonces de lo que es un condominio. Pueden haber componentes públicos que, por ejemplo, es el tratamiento, de todo va a la planta de tratamiento. Incluye bombeos, estaciones, tratamiento y disposición final. Esto es público. También los colectores principales, incluyendo redes públicas, colectores troncales, todo esto también es público. Todo lo que está aquí listado es público, ¿no es cierto? No tiene la idea de condominio. Pero hay componentes que son de uso privado, cuyos dueños son los copropietarios. Y a eso se le llama condominio. Entonces, hay sistemas de colectores que pasan por el colector secundario, redes, ramales condominiales organizadas en copropiedad. Entonces, los vecinos son los dueños del alcantarillado o del agua potable al interior del condominio. Obviamente, los efluentes del alcantarillado en algún momento van a ser descargados al colector público, pero lo hacen en un solo punto y esa es la ventaja. ¿No es cierto? Por ejemplo, por el fondo de los lotes. Estos son los lotes. Y en el fondo de los lotes, estos que, por ejemplo, están arriba, que se les sería imposible salir aquí, porque aquí la calle está muy... Entonces, en una organización condominial, esto va por la parte de atrás de los lotes. Esto no es posible acá. No es posible pasarle con la red condominial a través de una construcción. No está permitido. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ver cómo le vas a hacer esto. De repente es mejor ponerlo hasta aquí y llevar a la red pública. ¿De acuerdo? Pero el hecho es de que el condominio, este es un condominio de una manzana. Es una manzana y entonces todos son dueños de esta red interna. Pero aquí está expresamente prohibido pasarle por debajo de una construcción. Porque, ¿qué pasa? Si tengo que reparar de algún modo este alcantarillado, tendría que bajar la construcción y eso no es posible. Por el jardín de los lotes, aquí por la frente, ¿no es cierto? Por la frente, por la frente. Entonces tienes dos condominios, este para estas casas y este para estas otras casas, y tienes dos puntos de descarga, ¿no es cierto? Pero están pasando por el jardín de los lotes. También puede ser por la acera. Esto es muy conveniente por la acera. De hecho, creo que tengo la idea, o sostengo la idea como ingeniero sanitario, que para renovar el alcantarillado en la zona central
de Cochabamba lo vamos a tener que hacer por debajo de las aceras, ¿no es cierto? Y en algún momento vamos a tener que botar nuestras aguas al alcantarillado público, pero todos estos van a ser condominios. Si no queremos destrozar la calle, si me dicen, señores, destrocen nomás la calle, uy, ¿te imaginas abrir la 25 de mayo entre Sucre y Bolívar, todita, y tenerla abierta la 25 entre Sucre y Bolívar por una semana? Alguien te va a tragar. Y ese alguien que te va a tragar va a ser el público, ¿no es cierto? Pero obviamente es la alcaldía municipal que debe tener un plan de crecimiento urbano. No en cualquier lado pues puedes crecer 20 pies de altura. No tienes el suficiente brazo como para agarrar, por ejemplo, si aquí hay un edificio de 100 pulgaditas o de 100 milímetros, no aguanta, pues, señores. Si todos estos fueran edificios, peor, ni siquiera el público de 6 pulgadas va a aguantar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen los edificios, ¿no? Tienen sus cajitas, y de las cajas van a una caja posterior, y esta es la red pública, ¿no es cierto? Entonces, tienen con cajitas de inspección, con las tesitas sanitarias, con elementos de inspección no visitables. Hay elementos que son visitables, que se hacen con cajitas de inspección, y hay elementos que no son visitables, que se hacen, esta es tu casa y está saliendo. Aquí una T directamente. Aquí tienes un pocito, aquí tienes otro pocito y directo es con un T. Claro que las T's, no, en alcantarillado sanitario no hay nada que sea recto. Este tiene que ser una T con sanitaria, ¿no es cierto? Que tiene que tener una inclinación de 45 grados a favor de la línea de flujo. ¿No es cierto? Estos sí, como son visitables, puede salir recto. De esta casa recto, de esta casa recto. Esto no puede salir recto. Esto tiene que salir con curva a 40, con Y sanitaria. No con T, con Y sanitaria. Con T tengo un problema único. Cuando venga aquí, aquí se me va a trancar. Entonces se me tranca aquí y lo he fregado a este ñato y a este ñato además. Y aquí tengo que meter una estopa para poder limpiar y después limpiar esta partecita. Ya se hace un problema para el mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, esta es la comparación entre un sistema convencional y un sistema condominial. En un sistema convencional, las redes pertenecen a la entidad prestadora de servicios y cada problema en la red afecta al sistema como un todo. Mayor cantidad de cámaras de inspección, hay mayores profundidades, mayores dificultades de acceso para mantenimiento y el diámetro mínimo es 150 milímetros. Equipos más pesados, más costos, costo mayor de operación, porque, bueno, es el sistema al que estamos acostumbrados, cuyo diámetro menor es 150 milímetros. En ramales condominiales, los ramales son subsistemas independientes. Los problemas en los ramales no afectan a la red pública. Hay ahorro en longitudes de tuberías, menores volúmenes de excavación, pueden ir debajo de la acera. Uso de diámetros mínimos, 100 pulgaditas nomás, menor cantidad de cámaras de impresión, menores profundidades con más facilidad de acceso y equipos que son simples y económicos. Bien, los estudios básicos, se necesita plantear el proyecto, quiénes se involucran, cuáles son las instituciones, la caracterización física, como normalmente se hace. Clima, relieve, identificación de áreas de drenaje, ocupación, identificación de las cuadras o manzanas de las casas, instalaciones sanitarias y servicios existentes. ¿No es cierto? Esto es lo normalito que siempre haces. Tienes que entrar a la sociedad, igualito que hace un alcantarillado público grande. Tiene que haber una parte que tiene que charlar con la gente que va a recibir el alcantarillado condominial. Tienes que ver los hábitos de higiene, si hay o no hay potencial para la participación social, porque basta que uno, dos no quieran, no quieren. Quieren siempre alcantarillado público, ¿no es cierto? Que salga el alcantarillado fuera de su jardín, fuera incluso de su acera, consideran que la acera es de propiedad privada. La acera no es propiedad privada, la acera es propiedad comunal.
Tú puedes tener tu arbolito y la comuna puede obligarte a hacer tu acera hasta con mosaicos. Sigue siendo propiedad comunal. Si fuera con propiedad privada tu acera, no podrías caminar sobre ella. ¿No es cierto? Tienes que ver la población que se va a atender, cómo va a crecer los usuarios que son domésticos. ¿Cuáles estudios? Necesitas el plan maestro. ¿Cómo es el plan maestro de la ciudad? Diagnósticos de los sistemas de agua potable, del alcantarillado, estudios de geotecnia y estudios de topografía, igual que se hace como un alcantarillado común vulgar y silvestre. El diámetro mínimo del ramal condominial es 100 milímetros en la red pública, solamente en arranque es 100 milímetros. Más allá del arranque es 150 milímetros. Y así, es muy raro que la población te deje tener un arranque de solamente 4 pulgadas. Normalmente no te hacen eso. ¿Ya? Y los recubrimientos mínimos, aquí están. Los recubrimientos por la calzada de la vía pública 0,85, por las áreas verdes 0,55, ramales por medio de los lotes y aceras 0,35. Qué rico es esto. 0,35. Pero tienes que ver dónde está tu último inodoro. De tu último inodoro al colector que está en la acera, tiene que haber 2% de pendiente. Eso tienes que fijarte. Si no tienes 2% de pendiente, estás fregado. En realidad, deja ver. Aquí. Este ñato tiene que tener 2% de pendiente. Esto ya va a tener 2% de pendiente. Todito. Y con ese 2% de pendiente tiene que poder conectarse acá. Esto va a ganar ya en profundidad y este ya va a tener más de 2%. Esto va a seguir ganando en profundidad y este último va a tener ventaja de tener más pendiente. A eso se refiere esta tapada. Cuidado con la tapada. Ya, cuidado que no tengas el 2% de pendiente mínimo. En el primero de los que se va a conectar. ¿No es cierto? Entonces, profundidad mínima de instalación, aquí tienen casi todo es 45 centímetros. Y la red principal está a 0,95, en fin. Tienes que tener para la red principal como mínimo, 1 metro de tapada, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera es la profundidad mínima, esta es 1 metro por lo bajo, ¿no es cierto? El espaciamiento entre cámaras, esta camarita, puedes tener una cámara al inicio y una cámara al final, de tal manera que te permitan meter un alambre con estopa y poder limpiar. ¿No es cierto? Eso sí es que no estás en la ciudad. Si estuvieras en la ciudad como Cochabamba, llamas a CEMAPA y pagas un servicio, ¿no es cierto? Y el servicio es del hidroneumático, va a venir el hidroneumático, lo va a destapar todo, ¿no es cierto? Entonces no hay problema y eso puede ser hasta 150 metros. Ninguna casa, ningún condominio tiene 150 metros de largo, ¿no es cierto? Entonces, pero hay que ver ya cómo lo vas a hacer. Prefiero que entre cajitas en un condominio no tengas más allá de 60 metros. La longitud máxima del ramal condominial por el fondo del lote, 25 metros. Por el medio del lote, 25 metros. Por la acera, 50 metros. Esto quiere decir que cada 50 metros le vas a poner una cajita de inspección. Aquí cada 25 metros. Y lo que te decía, pendiente mínima 2%. Siempre pendiente mínima 2%. Los anchos de zanja están aquí para el ramal condominial y para la república tienes que atender nomás a la norma boliviana 688. Entonces, en el diseño lo primero que tienes que ver es obviamente cómo van las curvas de nivel. Aquí está 10, 9, 8, 7. Por lo tanto, el punto más bajo debe estar por acá. Entonces, todos los ramales condominiales van a descargar en las esquinas inferiores, ¿no es cierto? Ese es el ramal condominial. Y tú vas a construir así tu ramal condominial. De tal manera que aquí, el último ramal, esto va a alargar al alcantarillado público. Entonces, todo el celeste que está aquí es el ramal condominial y aquí comienza el ramal público. Son 105 metros. Fíjense que esto tiene por el fondo del jardín, esto por el frente del jardín.
Las cajas de inspección, ahí están las cajitas de inspección que se tienen, una caja de inspección de 40 y una caja de inspección de 60. ¿No es cierto? Este de 60, este de 60, este de 60, son los que reciben, este también es de 60. Los demás al interior de los jardines son cajas de inspección de 40 nomás. Y esta es de 120 ya, porque ya es un red pública. Y las redes públicas tienen 120 milímetros, ¿no es cierto? Estos son los caracterización inicial de los ramales condominiales. Tú vas por el número de manzanas, tienes que ver la extensión del ramal condominial, cuánto es, cuántas conexiones vas a tener, cuántos habitantes. Las 18 conexiones tienen 99 habitantes, número de elementos con cámaras de 40, número de elementos con cámaras de 60. Entonces tienes que tener el panorama completo de cómo vas a construir tu alcantarillado condominial. Entonces, estas son las opciones que tienes para la dimensión. Opción a la red pública, opción 1. Y la red pública, aquí está opción 2, aquí está la red pública, ¿no es cierto? Entonces, puedes tener varias opciones, eso depende siempre de cómo está el alcantarillado, la topografía. ¿No es cierto? Con la topografía te va a mandar, siempre manda la topografía en el alcantarillado porque en el alcantarillado va por gravedad. También el alcantarillado condominial va a ir por gravedad, no va por bombeo, a menos que hayan estaciones de bombeo en algún tipo. Qué sé yo, si me estoy hundiendo más de 5 metros, entonces obviamente voy a tener una estación de bombeo, pero eso no sucede en los ramales condominiales, ¿no es cierto? En los ramales condominiales, normalmente la entrega de agua del sistema condominial es por gravedad. ¿No es cierto? La pendiente de 0,5 como regla general, no creo. Yo digo que es 2%. Esto es el Banco Mundial, pero o sea, la experiencia manda más que lo que puedan haber hecho alguna gente. ¿No es cierto? Respeto y mucho lo del Banco Mundial. Debe tener muchísima experiencia, mucha más que la que yo tengo en ramales condominiales, que no tengo más que una, de oída además, ni siquiera he participado, porque como les digo, yo no hago ramales condominiales, pero seguramente vamos a empezar a hacer en Cochabamba ramales condominiales, porque ya nuestra situación del alcantarillado está realmente pobre. Entonces, esto normalmente es 2% para el diámetro de 100 metros. ¿No es cierto? Y este 2% te va a dar para más de 200 viviendas. Y el proyectista puede considerar profundidad de arranque de aproximadamente 40 centímetros para los ramales del fondo y 70 centímetros para los ramales de acera. Entonces, de la acera voy a bajar una tapada de 70 centímetros. Entonces, aquí tienes las pendientes mínimas de acuerdo al diámetro. La capacidad plena, ¿no es cierto? Fíjense que para 0,10 o 100 milímetros, la pendiente mínima es 0,6%. Interesante. Y para la tubería de 150 milímetros, la pendiente mínima es 0,430. A partir de 150 milímetros ya tienes que hacerle caso a la norma. Solamente para 100 milímetros tienes esto. Y todo el resto se calcula como hemos calculado también el alcantarillado sanitario común vulgar y silvestre. Tienes entonces los criterios de diseño que Q para 0,15, ¿no es cierto? Y para 0,15 vas a tener todos estos flujos a capacidad media y la pendiente mínima. Todo esto ya está contemplado en la NB 688. Todo, el cuadrito que ustedes están viendo, entonces es un cuadro que está en la NB 688. Muy bien. Eso es en cuanto son los ramales condominiales. No sé si alguna vez ustedes se van a llegar a topar con un ramal condominial, pero en caso de hacerlo, ahí está.
Bien. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro curso, que es hidrología. Ya con hidrología vamos a entrar a lo que corresponde a los a la estimación de caudales de lluvia. Ya estamos entrando entonces a lo que veríamos como alcantarillado pluvial. La hidrología urbana se supone que ustedes han, para este curso, ustedes tienen que haber vencido el curso de hidrología. Es un prerequisito el curso de hidrología para tomar el curso de alcantarillado. Por lo tanto, no voy a hacer mucho hincapié en lo que es la hidrología propiamente dicho. Eso ya deberían ustedes conocer. Ya para mí repasar, voy a hacer simplemente un repaso muy somero, muy grueso va a ser mi repaso de lo que es la hidrología urbana. Comenzamos. En datos hidrometeorológicos tenemos varias cosas que me permiten recolectar los datos hidrometeorológicos. Tenemos las estaciones climatológicas, tenemos las estaciones pluviométricas, las estaciones fluviométricas. La P y la F hacen la diferencia. F es para ríos, P es para lluvia. ¿Y qué, perdón, está compartiendo pantalla? No lo sé. No estoy compartiendo. No. Sí, Inge, no está compartiendo pantalla. Ya vamos a ver entonces. Listo, perdón. Entonces, aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, cuando tenemos, les decía, ya los datos hidrometeorológicos y las estaciones pluviométricas, les decía que la P y la F hacen la diferencia. Esto es de ríos con F, esto es de lluvia con P. Se van a acordar que en quechua lluvia es para. Entonces, pluviométricas con P, para, lluvia, ¿ya? En quechua. Fluviométrica es de ríos. Entonces, no hay que confundir. Y nosotros los ingenieros, menos pues todavía, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos confundir ríos con lluvia? ¿No es cierto? Hay radares meteorológicos y hay sensores remotos para todo esto, ustedes han visto. Una estación climatológica tiene todo esto. ¿No es cierto? Todos estos aparatos pueden, bueno, algunos pueden tener, qué sé yo, como unos 6 de estos pueden tener, algunos son muy completitos, algunos son ya automáticos, están conectados a la computadora, bueno, hay de todo un poco. ¿No es cierto? Cuando tú tienes que hacer lluvia y tienes que proyectar la recolección de agua de lluvia, tendrías que ver para el área de drenaje cuántas estaciones vas a requerir. Eso está en su curso de hidrología. Para medir caudales, flu con F, para medir caudales en los ríos, puedo tener reglas linimétricas. Si tú tienes unas reglas linimétricas, entonces quiere decir que conoces cómo está la sección transversal. Y lo que has hecho es calibrar esta regla, habiendo medido para diferentes alturas cuántas son las velocidades y como conoces el área, velocidad por área igual caudal. Entonces, cada vez que sube la regla linimétrica, entonces te está dando cuánta área está ocupando el agua, de acuerdo a su tirante. Y como tú has calibrado ya eso con un medidor, con un molinete, entonces sabes que cuando esté en 50 el caudal es tanto, y cuando esté en 60 el caudal es tanto. Entonces es eso, de eso se trata la estación linimétrica. Para las estaciones pluviométricas, este es un pluviómetro universal.
Hay una organización meteorológica mundial. Aquí para Latinoamérica la sede está en el Uruguay. El jefe era ya no está creo, era un ingeniero Fernández, un ingeniero que yo le conocí en el laboratorio de hidráulica en La Paz. Y me lo volví a encontrar en el Uruguay alguna vez que estaba yo por allá. Entonces, mi esposa es uruguaya. Y alguna vez estaba en el Uruguay, en Montevideo, y fui a visitarle al ingeniero Fernández. Entonces, todos los pluviométros tienen esta medida. Y al interior tienen esta medida. Y hay una relación de esta A sobre esta A, que es 0,1 de A. Entonces, todos tienen que tener esta medida y todos tienen que estar colocados a 1,60 metros por sobre el nivel del suelo. Así, la lluvia de Clisa o la lluvia de Moscú puede ser comparable. Hay diferentes aparatos. Cuando yo era estudiante, esto era lo más avanzado, ¿no es cierto? Este es un nivel de cuchara. Se llenaba una cuchara, vuelca y marca 10 centímetros. Vuelca otra vez, marca 10 centímetros. Aquí está, entonces tenías un balancín, ¿no es cierto? O tenías una plumilla. La plumilla marcaba hasta que llega a 10 milímetros y cae la plumilla otra vez. Otra vez llega a 10 milímetros, vuelve a caer. Entonces, este es el nivel 0 y este es el nivel de 10 milímetros. Fíjense, entonces, en este tiempo tan cortito ha caído 10 milímetros. Quiere decir que tienes una lluvia poderosa. En cambio, aquí no pasa nada. Aquí ha empezado la lluvia a las 12 de la noche. Ha caído, ya estaba casi lleno, ¿no es cierto? Esto ha caído y entonces ha sifonado. Y cuando ha sifonado, empieza la lluvia, pucha, la lluvia se cae el cielo. Aquí se sigue cayendo el cielo hasta aquí que para. Más o menos para esta hora para y otra vez vuelve a llover. Parece que se van a ahogar. Entonces, aquí hay un intervalo de tiempo y son las 24 horas, ¿no? Hasta las 24 horas, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, estas bandas pluviográficas, todavía las he visto yo. En Misicuni, para hacer la hidrología de la presa Misicuni, hemos enviado alumnos para que nos ayuden y a propósito han hecho tesis, algunos alumnos de ellos, ¿no es cierto? Y han digitalizado estas bandas pluviométricas para que podamos encontrar entonces las relaciones de intensidad. En Bolivia se tiene un organismo que tiene un banco de datos, que es el Senami-Gobbo. ¿Ya? Y el Senami-Gobbo tiene una base de datos que nosotros podemos utilizarla de manera gratuita con fines académicos. Si tú quieres utilizar ya en fines profesionales, tienes que pagar. No sé, tienes que ir al Senami y pagas por los datos que estás. Por ejemplo, ha llovido, estás construyendo y ha llovido, se ha caído el cielo. Y dice en el libro de ha llovido, entonces no he podido construir. Entonces tienes que ir al Senami y sacar de ese día cuánto ha sido la lluvia, más o menos por ese lugar. Entonces, ese es el único documento que te permite la Contraloría y los distintos entes del Estado como prueba de que realmente ha llovido en alguna zona. Es posible, y esto también tienen que saber ustedes. Hay una distribución espacial y hay una distribución temporal de la lluvia. ¿A qué me refiero espacial y temporal? Espacial. Puede ser que en la zona sur está lloviendo y en la universidad, en el campus, nada. En la zona norte, nada. Entonces, no es lo mismo la lluvia en la zona sur que en la zona norte, ni en la zona este que en la zona oeste. Algunas veces vemos en el asfalto como con regla. Perdón un segundito. Bien, entonces, como les decía, este es el organismo y tienes una base de datos y tú puedes utilizar esa base de datos gratuita de manera académica. Algunas veces te faltan datos.
Y entonces hay varios métodos que se utilizan para el relleno de datos. Particularmente mi persona utiliza el método racional deductivo, que está organizada aquí por pasos, ¿no es cierto? Los pasos no te van a decir casi nada, tenemos que hacer la práctica. Entonces, cuando estemos haciendo las prácticas, vamos a venir y vamos a leer paso a paso qué es lo que pasa, ¿ya? Por el momento, simplemente van a tener la descripción y aquí está la planilla Excel, que se las voy a subir para que el día sábado podamos hacer un ejercicio paso a paso de cómo se hace. Luego tienes las curvas IDF. Una vez que tienes la lluvia, tú puedes formar curvas IDF. Las curvas IDF ustedes han tenido que hacer en hidrología, ¿sí o no? A ver, ¿han hecho hidrología con curvas IDF, señores? Sí, Inge. Sí, ¿Con Inge. quién has pasado tus clases? ¿Aló? ¿Con quién has pasado clases? Con el ingeniero Rodríguez, Inge. Con Sí, Helmer. ¿Y el otro? Con Saka. Rodríguez. Entonces, ¿Y ingeniero Rodríguez. todos han pasado con el ingeniero Helmer? ¿Alguien con otro? ¿Hay dos cursos de hidrología o no? Con el ingeniero Saca, Inge. Ya. En ambos grupos han hecho IDF, ¿no? Curvas IDF. Sí, ingeniero. Sí. Sí. Porque yo les he pedido específicamente a los hidrólogos, ¿no es cierto?, que son mis amigos Oscar y mi amigo Helmer, que por favor hagan las curvas IDF, porque las curvas IDF las utilizo en Sanitaria 2, cuando estoy haciendo la parte pluvial. Entonces, vamos a pasar rápidamente. La información ustedes la pueden leer y la pueden repasar también en su cuaderno de hidrología. Estas son curvas de duración, intensidad, frecuencia, ¿no es cierto? Más arriba está la curva, más es el tiempo de retorno, el tiempo de recurrencia, ¿no es cierto? Más abajo y menos es el tiempo de retorno. Entonces, más arriba hay más lluvia. Para una duración de 30 minutos, aquí tengo casi 190 milímetros de precipitación. Para los mismos 30, pero con un periodo de, este es rombito, están los rombitos, por aquí. Con 25 años, con 10 añitos, esto debe ser 5 años, pues no está aquí. Con 5 años, para los mismos 30 minutos, es alrededor de 70. Al revés, vamos a tomar una línea cualquiera, la línea de los triángulos. La línea de los triángulos es para 25 años, ¿no es cierto? Entonces, para 50 minutos de duración me voy a la línea de los triángulos y voy a tener alrededor de 80 milímetros de lluvia. Pero si la lluvia es más cortita, es de 20, me voy a ir a la línea de los triángulos. Ya estoy hablando de 150 milímetros por hora de intensidad. Quiere decir que la intensidad de lluvia es inversamente proporcional al tiempo y directamente proporcional al periodo de retorno. Siendo el periodo de retorno la probabilidad, ojo al piojo, la probabilidad de que un evento se repita dentro de un determinado periodo. Solamente esta probabilidad. Si me dicen una lluvia, se ha inundado Cochabamba. ¿Y cuánto ha llovido? 70 milímetros por hora, con esa intensidad ha llovido, y 70 milímetros por hora ha hecho inundar la mayor parte de la calle Calama. Entonces está bote a bote, no hay duda. Pero esa es una lluvia con un periodo de retorno de 100 años. Muy bien, al día siguiente otra vez 70 milímetros, ¿no es cierto? No es que tienes que esperar 100 años. Puede ser al día siguiente, puede ser en cualquier tiempo de aquí a 100 años. Eso quiere decir probabilidad, ¿no? Entonces, el periodo de retorno, otra vez, es la probabilidad. Si yo les pregunto en un examen y les digo, ¿qué es el periodo de retorno? El que no me diga que es una probabilidad está mal.
Lo primero que dice es una probabilidad de que un evento se repita en un determinado periodo. Eso es pare de contar. Esa es la definición del periodo de retorno. Entonces, tenemos que ver la duración de la lluvia. ¿Cuánto tiempo va a durar la lluvia? Y esto tiene que ver con el periodo de retorno. ¿No es cierto? Normalmente, ojo al piojo, la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración de subseo. Cuando tienes la duración de la lluvia igual al tiempo de concentración, probablemente tengas la máxima cantidad de agua llovida en el área de drenaje. Entonces, cuando alcanzas el tiempo de concentración, estás alcanzando el valor pico y toda el área estaría contribuyendo a la escorrentía. Ya hemos dicho que es un periodo de retorno y puedes tener 2 escenarios o 3 escenarios, más bien dicho. Puedes contar con toda la información pluviográfica que describa con precisión la distribución temporal de la precipitación en la zona de estudio, contar solamente con precipitaciones diarias o enfrentar casos donde no hay nada. Bien, pero no vas a hacer un alcantarillado pluvial donde no hay nada, porque se supone que un alcantarillado pluvial estás haciendo para una ciudad, no para el campo. Entonces, esta tercera cosa no existe para alcantarillados pluviales. ¿Por qué? Porque no vas a hacer pues, en el campo donde no hay casas, ¿no es cierto? Esto está bien. Cuando quieres hacer una represa o una cosa así, te tienes que inventar cómo vas a determinar cuánta lluvia cae en esa zona. Ese invento no es tan invento, la palabra de invención está mal empleada. Es más bien una determinación con ausencia de datos. Y para ello vas a utilizar, hay un montón de métodos matemáticos y estadísticos a veces complicados para determinar cuánto es la precipitación. Ustedes saben que con los métodos que son, como por ejemplo C por I por A, es un método determinístico. En cambio, si voy a utilizar cadenas markovianas, esas cosas, ese es un método estocástico, porque estoy utilizando la estadística para la determinación de algunos fenómenos. Puede ser de río, puede ser de lluvia. Esos que utilizan la estadística se llaman métodos estocásticos. Los que utilizan parámetros, son métodos paramétricos, son métodos determinísticos. ¿Ya? Entonces, o cuento con toda la información o solamente tengo lluvia que la puedo medir en un pluviómetro. En Misicuni yo tenía un ñato al cual le pagaba para que vaya todos los días a las 7 de la mañana, iba, anotaba en su cuadernito, vaciaba la probetita y la volvía a colocar para 4 o 5 estaciones. Eso me hacía todos los benditos días de Dios a la misma hora, para que sea la lluvia 24 horas. Entonces yo tenía a las 7 de la mañana la estación Misicuni, a las 8 de la mañana la estación, qué sé yo, 4 estaciones tenía para verlas. A veces farreaba el ñato y entonces no tenía datos, ¿no es cierto? Entonces ya no le pagaba. A veces él rellenaba, nomás ella se dio cuenta, no son tan tontos, ¿no es cierto? Pero entonces tú tienes que hacer los análisis, la curva de doble masa, en fin, todas esas cosas, ya les enseñan en hidrología, para saber la consistencia de los datos, ¿no es cierto? Eso ya no sabía el campesino, ¿ya? La consistencia de los datos ya es una manera matemática de ver si tus datos están bien o están mal. Entonces, en resumen, o tienes datos o solamente tienes lluvia 24 horas. Entonces, puede ser que si tienes dato, vamos a tener una forma de eventos extremos. Porque para un alcantarillado pluvial solamente quiero saber eventos extremos. No quiero saber si está chilchando o no. Quiero ver cuánto es el elemento extremo. Para tener eventos extremos tienes varias
varias estimaciones. Una estimación es la dada por Chow, ventaja Chow, ¿no es cierto? Que tiene que el evento X tiene que ver con el evento promedio, un factor K que depende del periodo de retorno. Esa es la desviación estándar del evento X. Entonces, aquí tienes las definiciones de desviación estándar y de el factor promedio. El factor promedio es promedio aritmético nomás, ¿no es cierto? Con ello, esa es la distribución Gumbel. Puedes tener también lo mismo, pero sacando logaritmos, ¿no es cierto? Y te vas a fijar, entonces, que aquí tienes logaritmo de X barra K es el logaritmo de X. Entonces, tienes varias acciones bajo las cuales, varias opciones, bueno, por lo menos estoy presentando dos opciones, ya sea Gumbel o ya sea los Pearson 3. Esta es la distribución Gumbel, que viene acá, ¿no es cierto? Y cuando hay información pluviográfica, todo tienes las duraciones desde el 82. Estas son las lluvias 1, 2, para la duración de 1, 2 horas, 3 horas, 4, hasta la duración 24 horas. Toditito lo tienes registrado. No hay duda que tienes registrado todo. Para el tema, cuando estamos haciendo alcantarillados pluviales, tenemos duraciones menores a una hora. Tenemos duraciones de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45, una hora y hasta las 24 horas. Pero tenemos lluvias de muy corta duración. Para ello necesitamos datos de estaciones pluviométricas computarizadas, ¿no? Una computarizada te puede sacar las lluvias con diferentes periodos de 5, 10 minutos, los periodos que quieras. En este caso, esta debe ser una del laboratorio de hidráulica que tiene estos registros, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vas a tener las intensidades máximas. Eso quiere decir que vas a dividir esto entre 1, vas a dividir 14 entre 2, entre su duración, ¿no? 14 entre 2 es 7. Cada una de las duraciones las vas a dividir, ¿no es cierto? Cada una de estas lluvias que está acá, por ejemplo, esta lluvia, vamos a ver, una de 1992, 30 entre 8, ¿no? 30 entre 8 para el 92. 30 entre 8, ¿cuánto es? 30 entre 8, aquí está. Para 1990, aproximadamente 4, ¿no? 380, está bien. Entonces, lo único que he hecho es dividir, entonces, los valores de los eventos máximos, ¿no es cierto?, dividido entre su duración. Los eventos que he escogido aquí son los eventos máximos. En 1982 veo todo lo que tiene duración de 2 horas y voy a elegir el evento máximo. En 1994 voy a ver todo lo que son de 12 horas y voy a escoger el máximo. Entonces son solamente eventos máximos. Ajusto para cada duración la intensidad en función a cualquiera de las expresiones que les he mostrado, que puede ser Gumbel o los Pearson 3. ¿Cuál se ajusta mejor? Tiene que ver con una prueba de bondad de ajuste, que es el chi cuadrado, o también puede ser la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estas dos pruebas te van a dar cuál de estas dos funciones se adapta mejor a los datos que tiene. Seleccionada una distribución probabilística de mejor ajuste, se procede a determinar las intensidades máximas para los diferentes periodos de retorno. Entonces tienes la intensidad, ¿no es cierto?, máxima para los diferentes periodos, ¿no?, de 2, 5, 10 años. La media, la desviación estándar para 2, 5, 10 años. Y aquí tienes las intensidades y luego vas a graficar. Otra vez, de nada vale que esto sea solamente teoría. Vamos a ver también en la práctica
cómo se sacan las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Y a veces existe no sé qué programita mexicano que hasta ahora solamente varios de sus compañeros han sacado un programita mexicano que te puede ajustar a una ecuación de este tipo. Creo que lo han avanzado, ese programita lo han avanzado en hidrología, así que sería bueno que para el día sábado me lo puedan mostrar para que no solamente tengamos, digamos, estas curvas, sino también podamos a través de las curvas sacar entonces cuánto es la intensidad de la frecuencia. O por supuesto que en el Excel yo le puedo decir cuál es la tendencia de esto, ¿no es cierto? Pero es mejor siempre, más elegante sacar con la ecuacióncita esa que ustedes logran, creo que es un método mexicano, ¿no es cierto? Que directamente te logra sacar este tipo de ecuación. Entonces, las curvas IDF, puedo tomar regresión lineal múltiple, ¿no es cierto? Y encontrar entonces la ecuación que estoy buscando. Cuando se presenta solamente la precipitación máxima en 24 horas, tengo que hacer la desagregación de lluvia 24 horas. Esa desagregación de lluvia 24 horas, ustedes la han revisado cuando han estado pasando clases de hidrología. A pesar de ello, tenemos ecuaciones IDF que da la norma. Estas son ecuaciones para varios. Y esta es la ecuación para Cochabamba. Estas ecuaciones tienes que poder utilizar estas ecuaciones si estás trabajando en una de estas ciudades. Como les digo, digamos, ya las ciudades, las alcantarillados pluviales son para ciudades, ¿no es cierto? Entonces aquí te están listadas las ciudades que ya tienen desarrollada una curva de intensidad, duración, frecuencia. Claro, si yo quisiera para Punata, para Quillacollo, para Sacabay, ya tengo que sacar ya son ciudades grandes, que ya no están listadas acá. Ya en Quillacollo hay alcantarillado. Yo he hecho alcantarillado pluvial en Quillacollo. En Santo Domingo, Urcupiña he hecho. ¿No es cierto? Así que no hay duda que en las ciudades intermedias ya se utilizan alcantarillados pluviales. Para Cochabamba es esta ecuación, y esta ecuación ha sido elaborada por la División Hidrología Aplicada de la empresa ENDE, a cargo del ilustre profesor Helmer Rodríguez Soriano, su profesor. Su profesor entonces ha desarrollado esta ecuación. Y esta otra son los factores de desagregación de lluvia basados en algunas estaciones que tenemos. Tenemos la estación LH11, tenemos la estación Taquiña, tenemos la estación Janamay, tenemos Asana Cochabamba, tenemos Asana Sucre. Y después estos son ya de referencia directamente. La fuente es otro ilustre ingeniero que también ha podido ser su profesor. Si no, trabaja en el laboratorio de hidráulica hace mucho tiempo, es el ingeniero Edgar Montenegro. ¿Ya? Entonces, esas son las curvas IDF. Y hasta ahí nomás el curso del día de hoy. Bien, se les agradece entonces la atención hasta el día sábado. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Repasen, por favor, su curso de hidrología, ¿ya? Solamente eso sí, un repasito nada más. Gracias.